Despiertas un día y de repente notas que ya no corres detrás de nadie, que el peso de la necesidad se ha evaporado y que esa persona que ayer te ignoraba comienza a sentir un vacío extraño cuando no estás. ¿Por qué ocurre? Porque has tocado una fibra que pocos conocen. El desapego que atrae, el desapego que hipnotiza, el desapego que convierte tu ausencia en una obsesión. Y hoy voy a mostrarte cómo funciona ese misterio. La mayoría vive esclava de un patrón invisible. Perseguir, insistir, mendigar un poco de atención como si la vida dependiera de ello. Lo que no entienden es que en ese instante se convierten en lo prescindible, en lo fácil de olvidar. Pero cuando sueltas la cuerda, cuando retiras la energía que regalabas sin conciencia, algo cambia en el aire. De repente tu silencio pesa, tu distancia se siente, tu calma se convierte en un espejo insoportable para el otro. Y ahí comienza la cacería. No la tuya, sino la suya. Lo fascinante de este tipo de desapego es que no es un truco ni un teatro. Es un movimiento interno que te transforma. Dejas de girar alrededor de la incertidumbre del otro y empiezas a habitar tu propio centro, un centro tan magnético que los demás no pueden ignorar. Porque la paradoja más brutal de la psicología es esta. Cuanto más necesidad muestras, más huye la gente. Cuanto más te bastas a ti mismo, más quieren entrar en tu mundo. Hoy voy a llevarte al corazón de esa verdad inquietante. Te lo advierto, no será cómodo, porque para que los demás te busquen, primero tendrás que enfrentarte a tu propio miedo de desaparecer. Tendrás que mirar de frente esa ansiedad que te empuja a escribir, a llamar, a esperar respuestas que nunca llegan. Y cuando por fin te atrevas a soltar, descubrirás lo que muy pocos saben. El desapego auténtico no crea distancia, crea atracción. No se trata de castigar al otro con tu ausencia. Se trata de convertirte en un lugar emocional tan pleno que no puedan resistir la tentación de volver a ti. Quédate, porque lo que vas a escuchar en este vídeo no es teoría vacía ni frases motivacionales recicladas. Es una radiografía de tu mente. Es la explicación brutal de por qué siempre fuiste tú quien buscaba y cómo todo puede invertirse a partir de hoy. Y lo curioso es que, en ese momento en que dejas de esperar, el otro empieza a sentir algo que jamás había sentido antes contigo. Incomodidad por tu silencio, hambre de tu presencia, curiosidad por saber en qué mundo caminas cuando ya no le ofreces toda tu energía. Aquí aparece un fenómeno psicológico que muy pocos conocen: el vacío proyectado. Cuando tú llenabas con tus mensajes, con tus gestos, con tu disponibilidad incondicional, el otro se permitía descansar, se permitía no invertir porque sabía que tú siempre estabas ahí. Pero cuando cortas ese flujo, cuando quitas de golpe lo que era gratis, el cerebro interpreta la ausencia como pérdida. Y lo que era rutina se convierte en misterio. Ese misterio es tu mayor poder, porque mientras la mayoría se desgasta intentando explicar, justificarse, rogar comprensión, tú aprendes a sostener el silencio como si fuera un arma. No contestas con prisa, no entregas tu atención como si fuese ilimitada, no te desangras en justificaciones. Lo que das ahora es escaso, valioso, medido. Y lo escaso se convierte en oro, lo limitado se convierte en deseo. La mente humana funciona así. Lo abundante se desprecia, lo difícil de conseguir se idolatra. Aquí es donde ocurre la inversión de roles. Ya no eres tú quien pregunta dónde está el otro, sino que es el otro quien empieza a preguntarse dónde estás tú. Ya no eres tú quien teme la distancia, sino que es el otro quien comienza a sentir la ausencia como una sombra que le sigue incluso cuando intenta ignorarla.
porque tu calma es tan desconcertante que genera preguntas imposibles de callar. ¿Por qué ya no me necesita? ¿Por qué parece tan en paz sin mí? ¿Qué tiene ahora que antes no tenía? Y esas preguntas abren un espacio de atracción instintiva que ninguna persecución podría lograr. Lo más impactante de este tipo de desapego es que trasciende lo amoroso. Piensa en tu trabajo. Cuando te deshaces del miedo a perder un puesto, tu valor sube, tu presencia pesa más. Piensa en tus amistades. Cuando dejas de mendigar invitaciones o de forzar planes, de repente los demás empiezan a preguntarse por qué ya no estás tan disponible, y ese vacío les duele. Piensa incluso en tu familia. Cuando aprendes a poner límites reales, cuando no te quiebras ante cada demanda, tu energía se vuelve respetada. Tu figura gana un peso que antes no tenía. Aquí está la verdad que nadie te dice. El desapego que atrae no es un disfraz, es una transformación interna. No juegas a hacerte el ausente, no fabricas frialdad para manipular, no calculas movimientos como un ajedrecista. Simplemente aprendes a reconocerte como un recurso finito, como alguien cuya atención es demasiado valiosa para ser malgastada. Y cuando lo interiorizas, lo transmites sin necesidad de palabras. Esa vibración es imposible de fingir, y es la que convierte tu presencia en algo inolvidable. Ahora dime, ¿no es inquietante darte cuenta de que has pasado la vida entera entregando tu poder al revés? Que aquello que pensabas que te acercaba, la insistencia, la disponibilidad, el miedo a perder, era exactamente lo que te alejaba, y que lo único que debías hacer era soltar, regresar a ti, volver al centro. Lo irónico es que ese regreso, que parece egoísta, es lo único que te hace magnético. Porque quien se basta a sí mismo, se convierte en un territorio al que todos quieren volver. Y no porque lo pidas, sino porque en el fondo saben que allí habita algo que no encontrarán en ninguna otra parte. Y esto es solo el inicio, porque cuando entiendes cómo opera este tipo de desapego, ya no lo ves como una estrategia, sino como una forma de vida, una forma en la que tu energía se multiplica, tu paz se convierte en escudo y tu presencia en un imán. Y te lo prometo, cuando lo apliques, descubrirás que nunca más tendrás que perseguir, porque serán los demás quienes, inevitablemente, terminarán buscándote. Y aquí es donde se esconde la parte más perturbadora de todo esto. Cuando comienzas a habitar tu centro y dejas de entregar tu atención sin filtro, el mundo entero cambia de color. Lo que antes parecía normal, las pequeñas manipulaciones, los silencios estratégicos, los juegos de poder, empieza a revelarse con una claridad brutal. De repente ves lo que antes no veías, que muchos vínculos no eran amor ni amistad, eran cadenas disfrazadas de compañía, y te das cuenta de que no eran ellos quienes te atrapaban. Eras tú mismo sujetando la cuerda con miedo a soltarla. Ese descubrimiento duele, pero al mismo tiempo abre una puerta fascinante, porque cuando rompes el hábito de perseguir, surge algo que nunca imaginaste. Tu mirada se vuelve más nítida, tu intuición más afilada, tu criterio más firme. Es como si el desapego destapara una fuerza dormida dentro de ti, una fuerza que llevaba años esperando el momento de salir. Ya no vives anestesiado por el miedo al abandono. Ahora empiezas a saborear lo que significa la verdadera libertad emocional. Y es aquí donde ocurre lo realmente misterioso. Cuando ya no cedes tu paz a caprichos externos, los demás empiezan a sentir una especie de vacío extraño, como si les faltara el aire cuando no estás. No lo dicen en voz alta,
pero lo sienten, porque tu energía deja de ser algo que se podía consumir sin consecuencias. Ahora es un manjar que no se consigue fácilmente, y lo que no es fácil se vuelve irresistible. Piensa en esto. El ser humano siempre persigue lo que parece escapar, no porque sea inalcanzable, sino porque su mente está programada para valorar lo que no domina. Y cuando dejas de ser el terreno conquistado, cuando tu presencia ya no está garantizada, te conviertes en el misterio que no se resuelve. Ese misterio es adictivo. Despierta preguntas, despierta necesidad, despierta deseo. Y lo más poderoso de todo es que no lo generas con trucos, sino con la calma radical de alguien que ya no necesita demostrar nada. Ahora observa lo paradójico. Cuanto más te anclas en ti mismo, más estable te vuelves, más seguro proyectas, más sólido resultas a ojos de los demás. Y esa solidez es un imán natural, porque en un mundo plagado de gente ansiosa, necesitada y desesperada por atención, quien irradia calma se convierte en oasis. La gente huye del ruido, pero se aferra a la serenidad. Y tú, al soltar, te conviertes en ese lugar silencioso al que todos, tarde o temprano, desean regresar. ¿No lo notas? Aquí está la esencia. El desapego no solo hace que te busquen, sino que te recuerden. Porque mientras la mayoría es olvidable, tú te vuelves inolvidable precisamente por no insistir. Te conviertes en un eco persistente en la mente del otro, un eco que no desaparece porque se alimenta de lo que no se puede controlar. Y dime, ¿hay algo más seductor que aquello que no se puede poseer del todo? Por eso este viaje no se trata de abandonar a nadie, sino de rescatarte a ti. Y cuando lo hagas, verás cómo el mundo comienza a girar en torno a ti sin que muevas un dedo. Porque el desapego auténtico no te aleja, te eleva. Y desde esa altura, los demás ya no te ven como alguien que ruega, sino como alguien que, inevitablemente, desean alcanzar. Y hay algo todavía más profundo que casi nadie se atreve a mirar. El verdadero desapego no solo cambia la dinámica con los demás, también altera la relación que tienes contigo mismo. Porque cuando aprendes a dejar de perseguir, ya no estás validando tu existencia a través de la mirada ajena. Empiezas a reconocer tu propio valor en silencio, sin testigos, sin aplausos, y ahí se produce un fenómeno fascinante. Tu autoestima deja de ser un castillo de arena que se derrumba con cada ola, y se convierte en una roca inmóvil que no depende del oleaje de nadie. Este cambio es tan radical que incluso tu lenguaje corporal se transforma. Ya no caminas encogido ni con la urgencia de llamar la atención. Ahora tu sola postura transmite presencia. Tu voz adquiere otra textura, tu mirada otra firmeza, tu forma de habitar los espacios proyecta algo que la gente no sabe explicar, pero que no pueden ignorar. Y es que el desapego auténtico genera un magnetismo silencioso, ese tipo de atracción que no se impone, pero que pesa más que cualquier grito desesperado. Y aquí entra un nuevo nivel. Cuando dominas este estado, el otro comienza a percibir que no eres alguien a quien se pueda manipular fácilmente. Pierden las armas que antes usaban contra ti, porque el silencio desarma más que 1000 discusiones, porque la calma desconcierta más que la confrontación. Al ya no reaccionar con ansiedad, se rompe el guión que el otro esperaba, y lo que era un juego de poder se convierte en un terreno neutral, donde tú decides cuánto dar y cuánto guardar. Pero atención, porque este terreno también tiene una cara oscura. Cuando ya no dependes del otro, muchos se sentirán amenazados. Se darán cuenta de que han perdido el control que creían tener sobre ti.
y su primera reacción será intentar recuperar ese dominio. Lo harán con halagos repentinos, con aparente interés, con estrategias para arrastrarte de nuevo al viejo ciclo. Y aquí está la clave. Si caes, pierdes. Si te mantienes en tu centro, tu valor se multiplica. Porque el desapego verdadero no es un acto aislado, es una disciplina, un entrenamiento constante de tu mente para no regalar lo que es tuyo, tu paz, tu tiempo, tu energía. Lo más sorprendente es que esta forma de vivir también impacta en tu capacidad de decidir. Antes todo lo que hacías estaba filtrado por la pregunta: ¿qué pensará él o ella si hago esto? Ahora las decisiones nacen de un lugar mucho más poderoso. ¿Qué quiero yo realmente? Y esa simple pregunta cambia tu vida entera, porque te coloca en el timón. Y cuando alguien te observa conduciendo tu barco sin miedo, con calma, con dirección, el instinto humano es acercarse. Porque la gente busca líderes de su propia seguridad, aunque nunca lo admitan. Así que no te equivoques. Este tipo de desapego no es indiferencia, es maestría emocional. Es la capacidad de crear un espacio dentro de ti tan sólido, tan lleno de vida, que los demás no pueden evitar sentirse atraídos. Y lo más irónico es que, cuanto menos necesitas que te busquen, más incontrolable será la necesidad de los demás de encontrarte. Y ahora llegamos al punto que muchos temen escuchar. El desapego que hace que las personas te busquen no es un truco de magia, no es un secreto escondido en un libro antiguo ni una fórmula de manipulación. Es la consecuencia inevitable de haber tomado la decisión más difícil: dejar de huir de ti mismo. Porque cuando ya no hay rincón donde esconder tus inseguridades, cuando decides enfrentarte cara a cara con el vacío interior y aprender a llenarlo por ti mismo, ocurre lo inesperado. Te conviertes en alguien imposible de olvidar. El verdadero impacto de este camino no se mide en cuántos mensajes recibes, ni en cuántas personas intentan recuperarte. Se mide en algo mucho más sutil y poderoso: la serenidad que sientes al final del día. Esa calma que no depende de la opinión de nadie. Esa fuerza silenciosa que te permite caminar por la vida sin el miedo constante de ser abandonado. Y lo mejor es que esa serenidad no pasa desapercibida. El otro la huele, la intuye, la percibe como un enigma que no puede resolver, y es ahí cuando su instinto le obliga a perseguirte. Este final no es una promesa vacía. Es una advertencia. Si decides poner en práctica este tipo de desapego, prepárate para cambiar las reglas del juego. Prepárate para ver cómo los mismos que antes te daban por hecho ahora tiemblan ante tu ausencia. Prepárate para experimentar cómo tu silencio se convierte en un rugido que retumba en sus mentes. Prepárate para comprender que el verdadero poder nunca estuvo en controlar al otro, sino en gobernarte a ti mismo. Y si has llegado hasta aquí, significa que dentro de ti ya se ha encendido esa chispa. No la ignores, no vuelvas a entregarla por miedo. Hazla crecer, porque mientras otros siguen esclavos de la necesidad, tú habrás descubierto el terreno secreto de quienes no persiguen, pero siempre son perseguidos. Antes de cerrar este vídeo, quiero proponerte un reto. Escribe en los comentarios la frase: soy el centro, no la sombra. Quiero ver quién está dispuesto a reclamar su lugar, quién está listo para habitarse por completo. Y si este mensaje te removió, si sientes que algo dentro de ti despertó, suscríbete, porque lo que viene va a sacudirte aún más. Y ahora me despido, pero no como esperas. No voy a decir adiós, porque un adiós suena a cierre,
y lo que acabamos de abrir es demasiado grande para cerrarse aquí. Así que escucha bien. No es un adiós, es un silencio. Un silencio que pesa, que queda, que late y que te obligará a volver.